Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar de los reinos bárbaros. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan identificar cuáles fueron los principales reinos bárbaros y la importancia histórica que estos tuvieron. Puedan explicar las consecuencias políticas, económicas, culturales y sociales de las invasiones bárbaras en el Imperio Romano. Vamos a comenzar hablando de los famosos hunos. Los hunos fueron una tribu bárbara de origen asiático, ¿sí? Ellos provienen del Asia Oriental, ¿sí? Son expulsados de la China, es más, la muralla china se construye contra ellos, ¿no? ¿Sí? Para evitar, pues, las invasiones extranjeras al imperio chino, ¿sí? Entonces, por estas razones, eh, los hunos migran desde el continente asiático hacia el oeste, ¿sí? O sea, hacia Europa. Recuerda que en Europa el máximo imperio era pues el Imperio Romano Occidental, ¿sí? Y bueno, y los pueblos que vivían fuera de él son los bárbaros, como por ejemplo los vándalos, ya los ostrogodos, los visigodos. ¿Ya chicos? Muy bien. Eh, Utilizaron la guerra como medio de expansión territorial. La guerra era algo así como su hobby, ¿no? ¿Sí? Incluso una teoría actual sostiene que al nacer se deformaban los cráneos, se deformaban el cráneo, lo cual les dio la reputación, pues, de personajes terribles, ¿no? Temibles también a la vez. Eran asesinos en masa, como podemos ver acá. Acá tenemos, pues, los métodos de tortura que hacían los hunos, ¿sí? Causaban pavor y temor por donde iban, causaban una guerra psicológica en la población, ¿sí? Bueno, también eran conocidos por robar, por saquear todas las riquezas que puedan encontrar en los pueblos y luego del saqueo incendiar las ciudades y matar a toda la población que conformaba estas ciudades, ¿no? Entonces por eso era la fama de terribles asesinos sanguinarios que tenían los hunos, ¿sí? Eran sanguinarios, saqueaban y masacraban ciudades enteras en búsqueda de oro. Tenían un gran ejército de caballería, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Eh, Eran pues eran jinetes, ya grandes arqueros, ya muy eficientes en las tácticas de guerra, ¿sí? Muy bien, tenían un gran ejército de caballería. Los hunos son considerados los aceleradores del proceso de invasión germana sobre el territorio romano. ¿Qué significa eso? Que el temor a los hunos, ¿sí? Va a desencadenar que estos pueblos bárbaros que vivían fuera de las fronteras romanas invadan este gran imperio romano por el temor a los hunos. Por eso que los hunos se les considera los que aceleran el proceso de invasión germana sobre el territorio romano. El líder de los hunos era el famoso Atila, conocido como el azote de Dios. Así lo llamaban los romanos a Atila, ¿sí? Lo llamaban el azote de Dios porque los romanos pensaban que era un castigo de Dios por todo lo que habían hecho siglos atrás, siglos antes contra los cristianos, ¿sí? Por eso que lo llamaban el azote o el castigo de Dios, ¿sí? Él llegó al poder junto con su hermano, ¿sí? Pero luego Atila mata a su hermano y se convierte en en el único rey de los hunos. Pero en el año 451 los hunos van a ser derrotados en una famosa batalla, la batalla de los Campos Cataláunicos, al norte de Francia, donde una coalición militar, es decir, una unión militar entre las legiones romanas, los romanos, y los visigodos, otros pueblos bárbaros,
y también algunos francos, ¿ya? Contienen el avance de los hunos sobre la región de las Galias, sobre lo que actualmente es Francia, ¿sí? Entonces los hunos son derrotados en la batalla de los campos cataláunicos, donde no pelearon los romanos solos, sino en alianza con los visigodos y también los francos, ¿sí? Luego una plaga va a matar a una gran parte de los hombres de Atila y en el 453 muere Atila producto de una hemorragia nasal, ¿sí? Luego de la muerte de su líder, ¿sí? Poco después, la tribu de los hunos se desintegra y por lo tanto llega a su fin. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de los visigodos. Los visigodos, como podemos ver en este mapa de Europa, ¿sí? Son un pueblo germano que en un inicio se estableció acá, en la zona de los Balcanes, en la región de los Balcanes, cerca al Mar Negro. Acá se desarrollaron los visigodos en un primer momento. En el año 375 se vieron obligados a migrar de su lugar de origen, a migrar de acá, debido pues a la invasión de los hunos, al temor de los hunos que ya amenazaban desde el este de Europa, ¿sí? Eh, y además esto sumado a una crisis a un crecimiento demográfico, es decir, a un aumento de la población, entonces por esa razón los visigodos cruzan el río Danubio, que era la frontera del Imperio Romano, ¿sí? Los visigodos cruzan el río Danubio e invaden Roma, ¿sí? Pero más que invadir, fue un proceso de asentamiento en Roma, donde los mismos romanos van a maltratar a los visigodos, ¿sí? Los van a convertir prácticamente en sus esclavos, ¿sí? Esto va a ser hasta el año 378, ¿sí? Eh, donde los visigodos van a derrotar a los romanos en una batalla conocida con el nombre de Adrianápolis. En la batalla de Adrianápolis, los visigodos, ¿sí? Derrotan a los romanos. El emperador romano era el emperador Valente, ¿ya? Los visigodos, vencieron al ejército más poderoso del mundo. 2/3 de los soldados del emperador Valente, cayeron. Fue la peor derrota de los romanos en 400 años, ¿sí? Entonces, cuando ya llega al poder otro emperador en Roma llamado Teodosio, ¿sí? Los visigodos llegan a un acuerdo de paz con los romanos en el año 382, ¿sí? Este acuerdo de paz establecía que los romanos iban a entregarles territorios en la región del Danubio a los visigodos, a cambio de que los visigodos se conviertan o realicen un servicio en el ejército romano. En otras palabras, los visigodos se convirtieron en tropas de los romanos. Tenían los visigodos que apoyar a los romanos en sus guerras, ¿sí? Entonces los romanos ponían siempre como carnada a los visigodos y por lo tanto en las batallas que tenían los romanos morían muchos visigodos, ¿ya? Entonces esto va a ocasionar, ¿ya? Que un líder de los visigodos llamado Alarico, rompa este tratado de paz con los romanos y va a decidir pues vengar la muerte de su pueblo, vengar la muerte de los visigodos y logra avanzar, ¿ya? Saqueando algunas ciudades romanas, ¿ya? Hasta el año 410, porque en el año 410 los visigodos, al mando de Alarico, ¿sí? Los visigodos van a causar pues la invasión, la primera invasión y el primer saqueo a Roma en el año 410. Recuerda que Roma tuvo 3 saqueos, ¿sí? 3 invasiones. La primera de ellas la realizan los visigodos, ¿sí? Entonces acá en el mapa podemos ver, este cruce de espadas significa la batalla de Adrianápolis. Acá fue la batalla de Adrianápolis.
Luego de esta victoria, los visigodos se convierten en aliados de los romanos, ¿ya? Luego de este tratado de paz, ¿sí? Donde se convierten pues en soldados de los romanos, ¿sí? Pero luego se rebelan y logran avanzar con Alarico hasta acá, hasta el norte de Italia, donde logran formar alianzas con otros pueblos de acá del norte de Italia, y en el 410, al mando de Alarico, los visigodos ocasionan la primera invasión, el primer saqueo a la ciudad de Roma, ¿sí? Luego siguieron su camino por el norte, llegando acá al sur de la Galia, luego a la parte central de Francia de la Galia, y luego pasaron a establecerse acá en España, en la región de Hispania. Luego se asientan en Hispania, donde sentaron las bases para el futuro reino visigodo. Ahora vamos a hablar de los francos. Los francos se desarrollaron en la región de las Galias, ¿sí? Precisamente la palabra Francia, el país actual de Francia, es donde se ubicaba esta región de las Galias, ¿no? Antiguamente se llamaba la región de las Galias, y Francia pues debe su nombre a este pueblo de los francos, ¿sí? Uno de los reyes más importantes de los francos fue Meroveo, quien funda una dinastía llamada la dinastía merovingia. Los francos se unen con los romanos y pelean junto con los visigodos también y los romanos contra Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos, y ahí derrotan a Atila en esta batalla, ¿no? ¿Ok? Otro rey franco importante, más importante aún que Meroveo, es Clodoveo, ya que Clodoveo es el primer rey bárbaro en convertirse al cristianismo. Luego tenemos a los vándalos, ¿ya? Los vándalos son un pueblo que originario de acá, de Europa Central, ¿sí? De lo que actualmente es Alemania, Dinamarca y Polonia, ¿no? ¿Sí? Acá vivían los vándalos, pero migran de sus tierras originales, de sus tierras natales, debido pues a la invasión de los hunos, al temor a los hunos. Entonces los vándalos migran, llegan acá, como podemos ver ahí siguiendo la flechita, ¿ya? Llegan a la región de las Galias, siguen más al sur, ¿ya? Llegan acá a la región de Hispania, ¿sí? En Hispania se van a enfrentar a los romanos y sus aliados los visigodos. Los vándalos van a ser expulsados entonces del sur de Hispania. Van a cruzar el estrecho de Gibraltar, cruzan el mar Mediterráneo desde España y llegan al norte del África. Este es el continente africano. Los vándalos llegaron acá al norte del África, donde van a establecer colonias, ¿sí? En el norte del África. Ahora, resulta que estos lugares del norte del África eran provincias de Roma, eran provincias romanas. En otras palabras, los vándalos ya habían invadido totalmente territorio romano, ¿no? ¿Sí? Incluso Roma pierde Cartago, que se convierte en la capital del reino vándalo, ¿sí? Luego de un acuerdo breve con los romanos, ¿ya? Eh, Van a fundar los vándalos la región de Vandalia, la ciudad de Vandalia, ¿sí? Que va a ser la patria prácticamente de los vándalos aquí en el África, donde antiguamente era Cartago. Luego, en el 428, los vándalos van a tener un rey muy importante llamado Genserico. Con Genserico, acá está precisamente, con Genserico, los vándalos pues van a lograr su máxima expansión, y en el año 455 producen el segundo saqueo y la segunda invasión a Roma. Los primeros bárbaros en invadir Roma son los visigodos. Los segundos son los vándalos. Incluso logran invadir también aquí algunas islas como Sicilia, Cerdeña y Córcega, ¿sí?